Bienvenidos a este especial de En Rojo y Negro en el que queremos compartir con ustedes todos esos acontecimientos que en el año 2022 marcaron nuestro país, sobre todo desde su impacto social. Uno de esos temas en año de elecciones, por supuesto, fue precisamente el tema de las protestas. La manera como el pueblo se hace sentir con respecto a sus gobernantes, a las reformas y a las diferentes situaciones. La importancia de las protestas sociales, sus desafíos, lo que eso se le plantea a los gobiernos de turno, de la mano de Olmer Muñoz, docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, con el que iniciamos este espacio de especial en rojo y negro. Dentro del contexto del programa que estamos analizando en la sección de hoy, sobre todo en los temas de protesta social en Colombia, hay que decir dos cosas para clarificar. Una, la protesta no está criminalizada en el país, es un acto que está constitucionalmente validado y es un acto libre que pueden hacer las personas que están en contra de las políticas del Estado. Y por lo tanto, como protesta, como hecho social, como acto en el cual usted discrepa del gobierno, lo puede hacer perfectamente. Ahora bien, lo que está regulado entre las protestas es precisamente el modo de hacer esta protesta, que es lo que de alguna manera en el tiempo, tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo, se regula para que esos actos no generen un tipo de vandalismo o algún daño a un bien público o a un bien privado. Teniendo en cuenta eso, dentro del contexto del país, obviamente las personas pueden protestar y estar en contra en este gobierno o en cualquier otro que ustedes se presenten, digamos, en los últimos 50 años de la nación. Eso ha implicado que, por lo tanto, la situación política del país y de lo que tiene usted como actor político, como ciudadano, refleja en su discrepancia frente al Estado. Lo puede hacer a través de escritos, lo puede hacer a través de movilizaciones, lo puede hacer a través del celular, lo puede hacer a través de las redes sociales, y son formas en las cuales usted protesta contemporáneamente contra los gobiernos y sus políticas. Dado esto y sabiendo que esto no es un acto criminal en principio, por supuesto, sino que es un derecho constitucional que tiene el ciudadano, debemos aclarar entonces que en el contexto del país se han venido dando en los últimos 2 años aproximadamente una serie de protestas que no son nuevas, porque si ustedes se dan cuenta, en el país se ha protestado por el indicador de inversión en educación, por el indicador de inversión en ciencia y tecnología, por el indicador de personas con doctorado, por el indicador de personas con maestría, de acceso a educación primaria y secundaria, de acceso a recursos básicos a la salud. En fin, son fenómenos por los cuales el ciudadano tiene la posibilidad de responder al gobierno de alguna manera efectivamente diciendo que no está de acuerdo. En ese sentido, no son nuevas las protestas en el país, pero tenemos asuntos recurrentes a los cuales ya el gobierno tiene que tomar cartas independientemente de que sea este gobierno, porque el indicador de insatisfacción social cada vez es más alto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el indicador del desempleo, si bien ha tendido a la baja, también tiene momentos en los que se incrementa. Si bien se habla de incentivo a la economía, no hay que desincentivar a las personas que están tratando de ganar un salario. Si se está hablando de incentivar la educación, pues por supuesto necesitamos aumentar los recursos en educación. En general, hay temas sociales que son muy sensibles por los cuales las personas están protestando de manera, acertada, sobre todo en lo que pasa en el país. Pero yo creo que los mecanismos a los cuales tiene que recurrir la población deben ser los más institucionalizados en este caso. Uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país es precisamente el suicidio en las personas más jóvenes. Cifras de medicina legal alarmantes de más de 2.310 personas muertas a causa de los suicidios nos tienen que poner a pensar en el tipo de sociedad que se está proyectando para nuestros niños, niñas y adolescentes. Cifras que nos llevan a preguntarnos todos los días cómo le trabajamos a la salud mental en el día a día, en los aspectos más elementales. Pero que sea precisamente una psicóloga clínica quien nos amplíe este panorama y los alcances del mismo.
¿Es posible prevenir el suicidio? ¿Qué tips se pueden plantear? ¿Qué desafíos hay frente a un tema como este? La nota que les ofrecemos en este momento. Resulta que yo soy una persona que tengo estados de ánimo bajitos y de pronto eso que estaba bajito se baja un montón. Y entonces ya no es que pase los días normalmente y a veces me parecen grises, sino que los días me parecen muy oscuros. Y entonces uno ya puede empezar a ver como familia, como redes de apoyo, a este le está pasando algo. Por eso a mí me gusta la palabra ruido, porque miren que hay cosas que no nos generan ruido, pero hay asuntos y comportamientos y actos del otro que uno dice, esta persona está diferente. Diferente no es que se vaya a suicidar, pero diferente sí es que puedo abrir la posibilidad de preguntarle a este otro, hey, ¿te pasa algo? ¿Estás bien con cómo estás habitando hoy el mundo? Entonces creo que uno de los mayores, si lo ponemos así, banderas rojas, es esa sensación de extrañeza del otro, pero no suponer, sino abrirle la posibilidad que me cuente. Redes de apoyo no es tener una familia, redes de apoyo no es ir al colegio ni a la universidad. ¿Qué es una red de apoyo? Pues yo creo que la palabra lo dice, es ese asunto en donde usted se sostiene y donde se apoya un poco y usted sabe que si usted se cae, ahí va a estar. Por eso me parece mejor llamarlo vínculos. En la medida en que usted tiene vínculos, que usted siente que lo sostienen y que usted también sostiene a alguien más, eso genera un deseo por vivir. Que sea complejo, sí, que hoy cada vez tenemos más gente en redes y menos vínculos. También, hoy hay una imposición muy grande a la felicidad, entonces todo tiene que ser muy feliz. Bueno, hablemos también de cuando no estamos felices, de qué nos pone tristes, de qué nos aburre, aprendámonos a aburrir para que cuando nos aburramos no tengamos que pensar en la muerte como una salida. ¿Qué tan responsables somos todos y cada uno de nosotros con el autocuidado, con el lavado permanente de las manos, con la desinfección de los espacios y los diferentes elementos con los que interactuamos a diario? Si algo nos ha dejado la pandemia es precisamente la responsabilidad del autocuidado ante las enfermedades infectocontagiosas, enfermedades respiratorias que parecen no tener fin, enfermedades a través de la transmisión de ciertos elementos, de la mala manipulación de los mismos, nos lleva a preguntarnos acerca de la importancia de una reflexión al respecto. Que sea precisamente Iván Tropa, un médico infectólogo, quien nos comparta una reflexión y la importancia del autocuidado ante las enfermedades infectocontagiosas. Cuando hablamos de la reactivación de la sociedad después de la pandemia, estamos volviendo a retomar cosas que ya, como tú lo dices, sabemos de hace muchos años que previenen las infecciones, pero también hemos alcanzado conocimiento de cosas que son muy importantes y que no las teníamos tanto en cuenta antes, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces, lo primero sería, que es lo más importante, la vacunación. Existen muchas enfermedades infecciosas que tienen vacuna. Y una cosa que olvidamos los adultos es que también nos tenemos que vacunar. Nosotros pensamos que las vacunas son el carnet que nos entregan a los niños cuando cumplen los 10 años y usted ya pasó por ahí y ya no hay nada que hacer adicional. Y eso no es verdad. Existen por lo menos 10 patologías del adulto que pueden ser vacunadas. Segundo, precauciones sobre las enfermedades infectocontagiosas. Hay 3 tipos grandes de enfermedades infectocontagiosas que uno puede adquirir conectándose con los demás. Las primeras son las enfermedades respiratorias, son las más frecuentes porque las enfermedades respiratorias, los virus y las bacterias se transmiten muy fácilmente. El otro tipo de enfermedad que se puede adquirir es la enfermedad gastrointestinal. Cuando uno viaja sobre todo y consume agua de otro sitio, esa agua puede estar contaminada con bacterias o virus que le pueden generar a uno diarrea, vómitos o los dos. Y la otra cosa que es extremadamente importante y que nosotros ahorita en Colombia y en el mundo estamos sufriendo son las enfermedades de transmisión sexual asociadas a los viajes. ¿Sí?
Muchas veces, muchas personas, por ejemplo, aquí en Colombia hay mucho turismo sexual, pero también muchas personas de Colombia viajan a partes distintas a tener relaciones sexuales con otras personas sin protección. Y ahí la única forma que hay para prevenir las infecciones es la protección. Protección no solamente es el condón, protección es medicamentos que uno puede tomar, por ejemplo, para no contagiarse del VIH. ¿Todo esto va a hacer o evita que nos den infecciones? Pues no, porque uno está sujeto a las infecciones, eso también uno lo tiene que entender. El hecho de que tú tengas contacto con la gente, por más de que te protejas, o contacto con el mundo, puede ser que tú te vayas a contagiar. Y el mensaje tampoco debe ser, entonces ya no podemos salir, ya no podemos hacer nada, ya nos toca, mejor dicho, encerrarnos en la casa. No, porque pues, el ser humano no está hecho para eso, ¿sí? Y la mayoría de veces no nos vamos a enfermar. ¿Sí? Tampoco hay que generar esta cosa como de paranoia que ya no podemos hacer nada, todo tiene que ser con una ceremonia antes de ir a vivir la vida, porque no es así. Hay que reasumir la normalidad otra vez, porque la idea es reasumir la normalidad, pero es una nueva normalidad, hay que tener ciertos parámetros, pero tampoco es que ya no podemos hacer nada y ese mensaje tampoco puede quedar por ahí al aire. No sé si han notado que cada vez más nuestras ciudades le apuestan al paisajismo, a construcciones sostenibles, a la interacción de las ciudades alrededor de lo que se construye, a construcciones más amigables con el medio ambiente, construcciones en tapia inclusive modernas, la reutilización de ciertos materiales que permita la sostenibilidad. El hecho de que el mundo y nuestras instituciones caminan hacia arquitecturas sostenibles es una política que debería ser permanente en ciudades y países como los nuestros para un mejor aprovechamiento y cuidado del medio ambiente. Por eso, un arquitecto de nuestra universidad nos compartirá lo que significa la arquitectura sostenible, el caminar y migrar hacia ella y sobre todo sus ventajas. La nota con la que los dejamos en este momento. La sostenibilidad no solamente es un tema, digamos, ambiental. Dentro de la sostenibilidad tenemos que hablar del desarrollo económico, social y ambiental del territorio. Y en cada territorio, de acuerdo a sus condiciones, se inserta la ciudad, ¿cierto? Como gran aglomeración de personas. La ciudad finalmente es, digamos, ese invento de mayor complejidad que ha logrado hacer la humanidad, donde podemos vivir y como personas finalmente vamos a tener una búsqueda constante de bienestar, ¿cierto? Por lo tanto, la ciudad debe establecer una relación con el territorio y con la sociedad de equilibrio. A eso también se le llama metabolismo urbano, el flujo de energía, recursos y materiales que ingresan a la ciudad y que también generan unos impactos. Entonces, garantizar ese equilibrio en el flujo de materiales, el desarrollo armónico con el territorio, el uso racional de los recursos naturales y también de los recursos humanos y económicos hace parte de esa idea de sostenibilidad urbana, ¿cierto? El uso del suelo, la gestión de los residuos y también incluso la generación de oportunidades para las personas, oportunidades de educación, oportunidades de empleo, de desarrollo económico. Por lo tanto, la sostenibilidad urbana abarca varias escalas. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá tenemos un valle estrecho que tiene unas condiciones de disponibilidad de agua, de aire limpio, de clima y de una oferta de servicios ecosistémicos que es particular del territorio. Por lo tanto, la ciudad debe adaptarse a eso. Ya cuando analizamos la escala de la arquitectura, entendemos que finalmente la arquitectura tiene una finalidad y es proveer bienestar al ser humano. Todos queremos sentirnos bien en el lugar donde estamos, ¿cierto? En el lugar que habitamos, sea el edificio de oficinas, edificio educativo, en nuestras viviendas y por lo tanto esa arquitectura debe garantizar esas condiciones, ¿cierto? Desde la habitabilidad, desde la ecoeficiencia y desde la resiliencia, ¿cierto? En esas tres escalas hablamos, por ejemplo, de la demanda de recursos energéticos, la demanda de energía eléctrica, incluso otras fuentes de energía. Hablamos también de la demanda de agua y el uso del agua dentro de las edificaciones. Hablamos de las condiciones ambientales de la vivienda, desde lo térmico, lo acústico y lo lumínico. También tenemos que entender, digamos, las necesidades que tiene cada persona o cada familia dentro de esas viviendas o dentro de esos espacios, ¿cierto?
Entendiendo entonces esa noción de arquitectura sostenible, debemos también analizar qué es lo que hacemos desde la academia para formar justamente profesionales que respondan a esas necesidades y a esas demandas que tiene la sociedad por arquitectura con características de sostenibilidad. En ese sentido, desde la Universidad Pontificia Bolivariana venimos trabajando desde hace casi 20 años en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la formación de arquitectos. Tenemos una base transversal de sostenibilidad en todos los cursos donde se analiza el componente del ambiente, de la habitabilidad, de la ecoeficiencia, incluso de la rentabilidad desde el componente de construcción. En los últimos años, Colombia ha acogido cerca de 1.800.000 venezolanos, lo que a todas luces nos plantea una problemática fronteriza que parece no tener fin. Y es que una cifra no poco despreciable, que entre el año 2005 al 2015, alrededor de 15, 18 ocasiones ha estado cerrado la frontera, nos plantea una problemática que cada vez más causa desazón. Ante la posesión en agosto del año pasado del actual presidente Gustavo Petro, se ha iniciado ese proceso de reactivación de la frontera. Una reactivación en economía y en otros escenarios. Con la nota con la que iniciamos, proyectamos. Recientemente, los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en la normalización de sus relaciones, las cuales están estancadas desde hace varios años. La frontera entre ambos países fue cerrada en el 2015 en consecuencia de un enfrentamiento entre el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la supuesta presencia de grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano, deportando además a miles de ciudadanos colombianos por su supuesta participación en actividades ilícitas. En el 2016, la frontera fue reabierta. En el 2019, el expresidente Iván Duque lanzó una campaña de cerco diplomático con la intención de presionar la salida de Palacio de Miraflores del presidente Nicolás Maduro. Este cerco creó más desacuerdos políticos anteriores que llevaron a que las relaciones diplomáticas con el país vecino quedaran canceladas hasta la actualidad. El presidente Gustavo Petro asumió el compromiso de restablecer la relación con Venezuela, generando optimismo para ambas poblaciones. Pero este será un proceso que tomará tiempo, pues es una relación que se encuentra rota hace varios años. Según el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia ha acogido a la mayor cantidad de refugiados y migrantes provenientes del país vecino, 1.8 millones de personas que han ingresado a este territorio como consecuencia de las condiciones en las que se encuentra su patria. El restablecer esta relación traería beneficios para ambas naciones, ya que esto tendría un efecto directo en la crisis migratoria de Colombia, ayudando a aliviar los sistemas de atención a la población vulnerable. Por ahora, Petro indicó que el embajador de su gobierno tendrá como objetivo normalizar la relación entre ambos países. Maduro, por su parte, ordenó a su ministro de Defensa restablecer las relaciones militares con Colombia. La agenda bilateral sigue siendo complicada. El tema más complejo es la frontera de más de 2.000 kilómetros que tienen estos países en común, en la que se denuncia presencia de guerrilla, paramilitares y narcotráfico. Permanentemente en el mundo entero nos preguntamos qué hacer para que realmente nuestro planeta pueda tener mejores condiciones de vida. Se habla en muchas ocasiones de que estamos ante un nuevo continente, el continente del plástico. Cada vez más nuestras especies marinas mueren a causa de la ingestión de plástico. Pues bien, ya era hora que en nuestro país, como sucedió en el año 2022, se implementara por medio de una ley de la República la eliminación del plástico de un solo uso,
la oportunidad para el cuidado del medio ambiente. Y ante este compromiso no podemos permanecer indiferentes. Por eso, a través de la siguiente reflexión, les queremos ofrecer la alternativa, la implementación de esta ley, pero también y sobre todo nuestro compromiso ante el cuidado del medio ambiente. En los últimos años, la problemática de contaminación por plásticos de un solo uso se convirtió en una preocupación para todas las naciones y organismos ambientales del planeta. Se estima que para 2050 habrá 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos en entornos naturales. La exposición a los plásticos afecta a cientos de miles de seres vivos al año, y su exposición a la luz libera metano y etileno, gases causantes del efecto invernadero. En Colombia, los elementos de plástico están muy presentes en el mercado. Esto implica un volumen anual de consumo en plástico de 1.250.000 toneladas, y en un promedio de vida de 77 años, un colombiano habrá producido 1.8 toneladas de residuos al final de su vida, convirtiéndose en un margen alarmante. Es así como el pasado 2 de junio fue aprobado en el país el proyecto de ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. El gobierno nacional deberá realizar un plan de acción con metas anuales y estrategias para generar el desarrollo de alternativas a este material y para que la transición sea positiva. Son 14 plásticos de un solo uso que quedan prohibidos para importación, comercialización y distribución, y entre ellos están las bolsas, envases, platos, cubiertos, soportes plásticos y confeti. Lograr prohibir la implementación de plásticos de un solo uso es una tarea inmensa, pues a pesar de que estamos acostumbrados al uso de este material, es necesario migrar a alternativas más amigables con el medio ambiente, para así proteger el derecho más general de todo ser vivo, el de gozar de un planeta saludable. La protesta social, la problemática del suicidio, el medio ambiente, problemáticas que nos ponen a pensar como ciudad y país, dónde cabe nuestra reflexión desde la academia, pero también desde los diferentes programas periodísticos y de opinión para plantear posibles salidas ante estas problemáticas. Problemas que nos ocuparon el año pasado y que este año nuevamente harán parte de nuestros debates, una oportunidad para seguir creciendo a través del periodismo investigativo y de las apuestas de interés para todos. A ustedes mil gracias por habernos acompañado en este espacio de opinión con las diferentes problemáticas sociales. Les invitamos a que nos sigan a través de todos los canales digitales de nuestra universidad y por supuesto a que nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos la próxima semana.